Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a esta primera sesión del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy iniciamos con un tema fundamental, Introducción al Derecho Corporativo, y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Miguel Ángel Pérez Caruajulca, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de intercambio y especialización en the University of New Mexico y en la Universidad de Brescia, Italia. Ha realizado estudios en la Maestría de Investigación Jurídica de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una sólida experiencia docente como profesor adjunto en cursos de Derecho Civil, Societario y Corporativo eh, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el ámbito profesional, posee más de 7 años de experiencia en asesoría legal corporativa, abarcando derecho corporativo, civil, societario, proyectos de infraestructura y arbitrajes. Además, ha participado como ponente y capacitador en diversos cursos, seminarios y diplomados en estas materias. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el aula virtual, aquí en el Zoom o a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que él considere oportuno. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yamile, y a Bill Lawyer por la invitación a este nuevo diplomado de Derecho Corporativo. Eh, Como una edición más, ahora comenzamos este año, marzo, con este diplomado que, según hayan visto en la temática y en el desarrollo del evento, tiene muy buenos ponentes y muy interesantes ponencias, ¿no? Así que nada, esta primera sesión introductoria nos va a permitir dar un vistazo general, ¿no? Un panorama de qué es lo que van a ver en las demás sesiones, ¿no? Y vamos a ver por qué es importante el derecho corporativo, ¿no? Hablamos muchas veces de derecho comercial, derecho corporativo, derecho societario, derecho empresarial, inclusive, pero no terminamos de aterrizar muy bien en qué consiste cada una de estas ramas, ¿no? Si son ramas excluyentes, si son ramas que una abarca a la otra y sobre todo cuál es el objeto de estudio de estas ramas del derecho, ¿no? Tenemos un diplomado de derecho corporativo que, si bien es cierto, gran parte de esto se centra en derecho societario, hay un ámbito bien amplio también que escapa del derecho societario, pero que sigue teniendo interrelación con el funcionamiento de las sociedades y con la interacción de estas en el mercado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta primera sesión, vamos a ver qué es el derecho corporativo, vamos a ver cómo este se vincula con el derecho societario, ¿no? Y cuál es el eje central de estudio del derecho corporativo y del derecho societario, que algunos dicen que es la empresa, ¿no? Y otros prefieren aterrizarlo a la sociedad. Porque cuando hablamos de empresa, no solo hablamos de sociedades, sino, como ustedes saben, y seguramente esto va a ser tratado un poquito más a detalle en la siguiente sesión de este día, ¿no? Relacionado a la empresa, ¿no? Actividad empresarial se hace de múltiples maneras y la forma societaria es una de ellas, pero no es la única, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo todo este esquema tiene una lógica económica y tiene una lógica legal de por medio también. ¿Ok? Voy a presentar el PPT que tengo para esta sesión y me avisan si se puede ver, por favor. A ver. Ya, acá está. Ahí está. ¿Me confirman si puede verse? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, perfecto. Listo, el tema que tenemos hoy es la introducción al derecho corporativo, ¿no? Me imagino que muchos de los que están acá, ya sea son estudiantes, son abogados que se dedican al derecho corporativo, incluso personas relacionadas con el ámbito corporativo, ya sea accionistas, socios, gerentes generales, directores.
Lo bueno del ámbito corporativo y lo atractivo también y desafiante es que tiene una serie de actores involucrados y cada uno de estos actores tiene un rol específico, ¿no? Dentro del funcionamiento del derecho corporativo, ¿no? Y cuyas implicancias son importantes conocer también. Entonces, vamos a dar una mirada sobre el derecho corporativo. Dentro de los puntos que veremos hoy, vamos a ver qué es lo que regula el derecho corporativo, ¿no? ¿Por qué es importante el derecho corporativo, ¿no? ¿Cómo se vincula con otras ramas del derecho, ¿no? Y algunas reflexiones finales al respecto. El primer punto, ¿no? ¿Qué regula el derecho corporativo? Veamos lo primero. El marco del derecho corporativo, ¿no? Como las ramas del derecho empresarial, del derecho societario, tienen un presupuesto económico. Y este presupuesto económico es que hay diversas formas de realizar actividades comerciales, de realizar actividades económicas. Muchos de ustedes seguramente, ya sea consciente o inconscientemente, realizan actividades económicas, ¿no? Realizan actividades económicas y generan ganancias. Entonces, cuando hablamos de actividades económicas, hay dos distintas maneras de realizarlos o llevarlas a cabo. La primera es de manera individual, ¿no? Y la otra es de manera colectiva. Si hablamos de manera individual, hay dos maneras en la cual se puede realizar. Una persona, ¿no? Que realiza una actividad por sí mismo, ¿no? Puede ser una persona con negocio. Por ejemplo, las personas que tienen una tienda comercial, una botica, una farmacia, o los profesionales, inclusive, que brindan sus servicios profesionales a nombre propio, son personas con negocio, ¿no? Todo lo que se conoce como personas de RUC 10. Esto es cuando estamos formalizados, ¿no? Pero podemos no estar formalizados y hacer nuestras actividades comerciales y directamente prestamos un servicio, vendemos un bien y producto de eso recibimos una compensación económica. Esta actividad empresarial individual puede ser un poco más especializada, ¿no? Y tener una cobertura jurídica cuando ya la misma persona, ¿no? Se constituye en una persona jurídica de responsabilidad limitada, en el caso en concreto de nuestro ordenamiento, en una EIRL, Empresa Independiente de Responsabilidad Limitada, la cual, si bien es cierto, sigue siendo la misma persona la que está detrás del negocio, ¿no? Esta cobertura de persona jurídica le permite que asigne una determinada parte de su capital para asignarlo a las actividades comerciales que realiza, ¿no? Entonces, si se da una suerte de limitación a la responsabilidad. Claro, porque si no hay esta limitación a la responsabilidad, la persona, imagínense yo, ¿no? Que soy un comerciante de bienes y no tengo ninguna personería jurídica. Si yo vendo esos bienes son parte de mi patrimonio, ¿no? Y las deudas que vaya a asumir también van a responder por mi patrimonio. Y como no hay ninguna limitación de responsabilidad de por medio, tanto las ganancias que vaya a tener como eventualmente las pérdidas que vaya a tener también o las responsabilidades y obligaciones que se generen ante terceros, voy a responder yo con todo mi patrimonio de forma ilimitada también, ¿no? Entonces, esa es una manera muy usual en nuestro país de llevar a cabo actividades económicas. Han visto ustedes, seguramente hay una infinidad de personas independientes, ¿no? Vale, y apeas, y es la persona misma, o sea, no hay una personería jurídica de por medio. Y otro gran ámbito también, que es muy numeroso dentro de nuestro ámbito, son las EIRL, ¿no? Personas donde sí se especializaron un poco más y sí dieron una cobertura jurídica a su personería jurídica, ¿no? A sus actividades económicas y se constituyeron EIRL. Esa es una manera más simple, se puede decir, pero hay una manera colectiva también de llevar a cabo actividades comerciales. A veces se cree que solo las sociedades o las llamadas empresas, ¿no? Se equipara sociedad a empresa, ¿no? Por ejemplo, las sociedades anónimas, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, son las únicas que realizan actividades económicas, es decir, que generan ganancias. Pero si se dan cuenta, hay asociaciones también que sin ser sociedades, ¿no? También realizan actividades económicas. Por ejemplo, todas las asociaciones de derecho que hay en universidades, ¿no? O otros entes colectivos que realizan y llevan a cabo actividades económicas y producto de eso eh, financian sus actividades y buscan generar un lucro. La diferencia con una sociedad va a ser que ese lucro no se va a repartir entre las personas que lo conforman, pero están llevando a cabo actividades comerciales.
Y claro, y de por medio tienen una personería jurídica que es la asociación. Hay sociedades también, ¿no? Esta es la forma más pura, por así decirlo, de llevar a cabo actividades comerciales, ¿no? Y de hacer empresa. Otra manera es mediante contratos asociativos, ya sea personas naturales o personas jurídicas, se asocian y llevan a cabo contratos comerciales, por ejemplo, un consorcio. Han visto que muchas de las carreteras, obras de infraestructura, se construyen por consorcios. Y esos consorcios no es que sea una nueva persona jurídica, sino es la sumatoria de dos empresas que deciden trabajar de manera conjunta y dedicar recursos y responsabilidades a un proyecto en específico, ¿no? No hay una nueva empresa de por medio, pero sí hay dos empresas que se han unido y tienen un fin específico de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, es una manera de llevar a cabo actividades comerciales. Y tenemos también la asociación en participación, ¿no? Donde hay una empresa, ¿no? Que realiza un determinado objeto, una determinada actividad comercial, y hay otra que contribuye con un determinado know-how o aporte económico y que va a recibir determinadas ganancias de esa actividad en específico, ¿no? Pero por un tiempo en concreto. No es que se estén fusionando, no es que pasen a ser una misma sociedad o que estén en consorcio, sino que se están asociando para llevar a cabo un proyecto en específico con determinadas reglas. Entonces, si se dan cuenta, dentro del ámbito en el cual se pueden desarrollar actividades económicas, se puede desarrollar actividades comerciales y generar ganancia, hay una multiplicidad de formas en cómo se lo puede realizar, ¿no? De el mando que se les puede dar. Puede ser persona natural, ¿no? Puede ser asociación, puede ser sociedades, puedes tener contratos asociativos. Entonces, dentro del ámbito más amplio, ¿no? Del ámbito más amplio y más eh, protagónico, se podría decir, tenemos a las sociedades, ¿no? ¿Y por qué es que las sociedades en el tiempo han ganado ese protagonismo y resulta ser el actor principal dentro de la economía de un país y dentro del ámbito corporativo y societario? Veámoslo en la siguiente diapositiva, ¿no? Cuando alguien constituye una sociedad, ¿no? Una sociedad que, como ustedes saben, es una persona jurídica distinta a los miembros que lo conforman, ¿no? Es una sociedad distinta a los miembros que lo conforman y a la cual asignan un determinado capital, ¿ok? Y ese capital es el que va a desarrollar las actividades comerciales, va a servir para este financiamiento de estas actividades comerciales y la que va a comenzar a responder por las obligaciones. Entonces, ese capital se va a ir moviendo en el tiempo y va a generar un patrimonio específico para la sociedad. Entonces, ¿cómo es que en el tiempo esta sociedad ha logrado ganar este protagonismo y convertirse en el actor principal dentro de la actividad comercial y dentro del derecho societario y corporativo? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien constituye una sociedad, ¿no? Lo que pasa, en principio, es que los constituyentes, ¿no? Que serían los socios de esa sociedad, y la sociedad pasan a ser personas distintas, ¿no? Cada uno a tener personería jurídica distinta. ¿Y por qué esto es tan importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante, ¿no? ¿Y por qué es eh, esencial, ¿no? Que una persona jurídica, ¿no? Tenga una personería jurídica distinta a los que lo constituyen? Y acá se dan dos cosas, ¿no? Lo que se conoce como separación defensiva de activos y separación afirmativa de activos. ¿Por qué separación de activos? Porque si yo constituyo una sociedad, yo separo mi activo personal, mi activo propio, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una casa, tengo un carro, tengo un local comercial, y solo mi local comercial lo aporto como capital a una sociedad, ¿no? Va a ser ese local comercial el que va a formar parte del patrimonio de los activos de la sociedad, y mi casa y mi carro se quedan dentro de mi patrimonio. Entonces, si eventualmente pasa algo con la sociedad y la sociedad tiene que responder, lo que va a responder va a ser lo que ha aportado, va a ser ese local comercial, más no mi carro, más no mi casa. Entonces hay una separación de activos, donde parte de mis activos los aporto a la sociedad y los otros se quedan dentro de mi esfera personal. Y esos activos que han sido aportados a esa sociedad van a ser los que ahora se conviertan en parte del patrimonio de esa sociedad y van a tener una existencia distinta a la mía. Entonces, ¿por qué se dice que legalmente esto es factible y esto tiene beneficios? Porque se da una separación defensiva de estos activos, es decir, que yo voy a responder limitadamente, ¿no? Por las deudas que tenga la sociedad. Entonces, si la sociedad eventualmente le va mal, bueno, perderé lo que he aportado, pero mi patrimonio no va a responder. Ese es el primer punto, la separación defensiva de activos.
Pero hay un segundo punto y que no es analizado muchas veces y que termina siendo más importante inclusive en este esquema, que no se trata tanto de la responsabilidad limitada que yo vaya a tener por las deudas de la sociedad, sino es que una vez constituida la sociedad, ¿no? Esta sociedad no va a responder por las deudas que yo tenga frente a terceros, ¿no? Por las deudas que yo tenga frente a terceros. Imagínense, por ejemplo, que constituida la sociedad comienza a tener existencia, comienza a tener flujos, comienza a desarrollar sus actividades comerciales, ¿no? Y a la sociedad le va bien y a mí personalmente me va mal. A mí ya, o sea, estoy a punto de perder mi carro, de perder mi casa y efectivamente lo pierdo por deudas. Y tengo una deuda adicional ante un banco, ¿no? Tengo una deuda adicional ante ese banco y no puedo cubrirla, no puedo pagarla. Estoy en rojo. ¿Qué, o sea, qué es o cuáles son las bondades de haber separado estos patrimonios y que la sociedad tenga una personería jurídica distinta a la mía y unos activos distintos a los míos? Es que si el banco, por ejemplo, dice, ah, ya, Miguel Ángel, tú ya no tienes activos con los cuales cubrir las deudas que tienes, entonces constituiste una sociedad, ¿no? Ya, me voy contra el patrimonio de la sociedad, ¿no? Ese local comercial que tenías, ahora yo voy a atacarlo, ¿no? Lo voy a embargar y lo voy a ejecutar. Entonces, en un esquema en donde no habría este velo de responsabilidad de persona jurídica de una a otra y esta separación de activos, mis acreedores, ¿no? Los acreedores del socio del que constituye, podrían ir contra esos bienes, ¿no? Y interferir en la marcha económica y patrimonial de esa sociedad. En cambio, en este esquema, ¿no? En este esquema donde hay una separación de activos, estos acreedores no van a poder ir directamente contra el patrimonio de la sociedad. No pueden atacar el patrimonio. Entonces, al convertirse en una persona jurídica distinta con activos propios, la principal bondad de esta personería jurídica de haber constituido una sociedad no es que yo vaya a responder limitadamente por las deudas de la empresa. Sí, esa es una parte, pero lo fundamental y que se da únicamente con la constitución de una persona jurídica de una sociedad es que mis acreedores, ¿no? Mis acreedores no van a ir ni van a atacar el patrimonio de la sociedad, ¿no? Entonces, esto es súper importante para que una persona jurídica pueda tener una marcha independiente en el tiempo, para que pueda tener autonomía y se pueda desarrollar de manera adecuada en el tiempo. Entonces, eso es la factibilidad que nos otorga una sociedad. Y es una de las razones principales también por qué las sociedades se han convertido en los protagonistas principales dentro de las actividades comerciales y dentro de la economía, ¿no? Porque en la gran mayoría de casos pasa de sociedades grandes que si bien es cierto, las sociedades inicialmente se relacionan y se vinculan con los fundadores, llega un momento en que estas sociedades ya tienen independencia, tienen autonomía en el sentido de identidad propia y ya la conformación de sus accionistas o de sus socios queda en un segundo plano porque la persona jurídica en sí es la protagonista, no es la que contrata, la que lleva a cabo actividades comerciales y la que ya tiene una reputación en el mercado y la que ya tiene una independencia propia, ¿no? Legalmente siempre la tuvo, pero en el aspecto económico y en el aspecto reputacional distinta a la de sus socios. Y es por eso que puede vivir tiempos, cientos de años en el tiempo, distinto a lo que sucedería con nosotros las personas que tenemos una capacidad de vida un poco más limitada y las sociedades siguen persistiendo en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace que las sociedades eh, sean tan queridas y tengan este rol protagónico en el tiempo, ¿no? Más allá de todas otras bondades que tiene al interno en su funcionamiento y que lo verán a lo largo de este diplomado. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿no? Dicho esto, y sabiendo que se da esta separación, ¿no? Separación defensiva y separación afirmativa de activos, es lo que lleva a decir, oye, si vas a tener un negocio, si vas a llevar a cabo actividades comerciales, separa tu patrimonio, ¿no? Separa tu patrimonio no tanto o no únicamente por el bien tuyo, sino por el bien de la sociedad que vayas a constituir también en el tiempo, ¿no? De esa manera se cuidan ambos de un modo adecuado, ¿ok? Veamos usualmente cómo suelen clasificarse las sociedades de un aspecto teórico. ¿Ya? Y acá seguramente ustedes van a ver que existe mucha cercanía y que podemos identificar dentro de nuestro ámbito cuándo estamos ante uno y cuándo estamos ante otro y qué tipo de sociedades tenemos que
tienen características parecidas o similares, ¿ya? Cuando hablamos o clasificamos sociedades, esta es una de las clasificaciones, podemos atender a las personas que la conforman o al capital que lo constituye, es decir, a los bienes que han sido aportados. Y teniendo en cuenta qué pesa más en estas sociedades, si en estas sociedades pesa más las personas, ¿no? Los socios que lo constituyen, o pesa más el capital que han aportado. Y un ejemplo claro les doy, ¿no? Relacionado a nuestro ámbito. En los estudios de abogados, por ejemplo, donde los socios que constituyen y que brindan el servicio, que son la cara, obviamente pesan mucho más que el dinero que estos aporten, ¿no? Es fundamental el servicio que brinda estos socios para la representatividad misma de la sociedad y para que ésta perdure en el tiempo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en sociedades de personas, ¿no? O sociedades personalistas. Y en sociedades de capital, ¿no? Por ejemplo, las sociedades que cotizan en bolsa, que son sociedades que quieren adquirir grandes capitales y dedicarse a actividades en específico, no importa quién sean los accionistas, importa lo que hayan aportado. Y según lo que hayan aportado, tendrán una participación más o menos determinante dentro de la sociedad, pero no importa la persona en sí, ¿no? Es distinto, por ejemplo, imagínense mi caso, ¿no? Yo soy abogado y es distinto mi rol que puedo tener dentro de una sociedad que es un estudio jurídico al rol que puedo tener yo si compro acciones del banco de crédito, por ejemplo, en la bolsa, en el mercado de valores. ¿No? Obviamente, en el estudio va a importar quién soy yo como persona, ¿no? Como Miguel Ángel, como abogado y los servicios que puedo dar, pero en el ámbito de una empresa que está listada en la bolsa de valores, no va a importar yo quién sea. Lo que importa es qué cantidad de acciones poseo dentro de esa sociedad, porque la sociedad tiene una marcha específica. Entonces, visto eso, esas diferencias en las sociedades de personas trascienden, son más importantes las personas mismas. En cambio, en las sociedades de capital son más importantes el capital, lo que has aportado, ¿no? Usualmente en las sociedades de personas, la administración está dentro de los socios mismos. En cambio, en las sociedades de capital, estos suelen asignarlas a especialistas, a un directorio, a una gerencia, a una administración que se encarga de administrar este capital, de administrar la sociedad y de llevar a cabo las actividades comerciales. ¿Ok? Las sociedades de personas suelen tener responsabilidad ilimitada, ¿no? Usualmente de estructura, porque dice, claro, si con quien estoy contratando, quien es la cara y quien responde y lleva a cabo los servicios es el mismo socio, entonces ese socio debería de responder ilimitadamente por la gestión que hace y por las deudas que tenga la sociedad. En cambio, en la sociedad de capital, dado que solo el capital, ¿por qué voy a hacer responder a las personas? No es una responsabilidad limitada. En cuanto a nombre, al nombre que pueden tener en la sociedad de personas, este nombre se le denomina razón social y en la sociedad de capital se le denomina denominación social. ¿Qué varía en uno y en otro? Que razón social suele estar vinculado a los nombres de los socios. En cambio, denominación social podría estar vinculado al nombre de los socios, pero también cubre nombres de fantasía, por ejemplo, o no directamente vinculados a los socios mismos. El capital social en las sociedades de personas se suele dividir en participaciones y en las sociedades de capital en acciones. Algo importante es que, claro, en las sociedades de personas van a ser muy renuentes a que entre un tercero dentro de la sociedad y que se siente en la mesa con los demás socios. Oye, ¿tú quién eres? Dirían, ¿no? Pero en cambio en las sociedades de capital es indistinto quién entre o quién salga, porque lo que importa es la plata que aporte. ¿Ok? Esas son dos diferencias esenciales y muy importantes cuando estamos hablando de sociedades de capital y sociedades de personas. Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, en la práctica se puede decir que, o teóricamente, se puede decir que hay una diferencia nítida entre sociedades de personas y sociedades de capital, ustedes podrán notar que la realidad, y al menos la realidad peruana lo demuestra de esa manera, es que tenemos sociedades de capital, o en teoría sociedades que serían de capital como la sociedad anónima, ¿no? Y tenemos sociedades netamente de personas como se serían las sociedades civiles, ¿no? Pero en la práctica, la gran mayoría de sociedades de capital tienen un dote personalista también, es decir, no importa únicamente el aporte que da, sino también importa quién son los socios. Y esa es nuestra realidad societaria. Nuestra realidad societaria, por ejemplo, nos demuestra que la sociedad anónima la, es el actor principal dentro de la sociedad, es lo que más se escoge, pero entre la sociedad anónima,
por su flexibilidad, son las sociedades anónimas cerradas las que suelen ser las elegidas por la mayoría de empresarios. Y estos empresarios, a su vez, o son grupos económicos, o son familias, o son amigos, o son gente que se conoce, y que si bien es cierto, por característica tu sociedad es capitalista, al final sí importa quién es tu socio. Entonces también tiene un fuerte dote personalista. Es por eso que los casos de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, por ejemplo, la sociedad anónima cerrada o la sociedad en comandita por acciones, tienen estos dotes personalistas y capitalistas mezclados, ¿no? Que ambas calidades o cualidades están de por medio. Por ejemplo, en la sociedad anónima cerrada es una sociedad de capitales, la sociedad se conforma por un capital, ese capital se aporta por los accionistas, se divide en acciones, pero por regla general estas acciones tienen limitaciones a su transferencia. Solo puedes tener 20 socios, ¿no? Si quieres tener más de 20, entonces tienes que transformarte a una sociedad anónima, ¿no? O adecuarte a una sociedad anónima. Entonces, nuestra realidad y legislación societaria, como lo verán en las siguientes sesiones, sí reconoce esta realidad, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta cómo es que suelen clasificarse estas sociedades y cómo eso suele tener injerencia en la regulación que adopta determinado ordenamiento. ¿Ok? Eso por el lado. Veamos de manera un poquito general cuáles son los tipos societarios que regula nuestra Ley General de Sociedades. ¿Ya? Hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo había una diferenciación entre sociedades, ¿no? Entre sociedades que se dedicaban a actividades comerciales. Por un lado estaban las sociedades civiles que se regulaban por el Código Civil, como la sociedad civil de responsabilidad limitada o las sociedades civiles en general, que lo que trataban de ver o hacerse es que ya son sociedades civiles, son sociedades personalistas, ¿no? Entonces no tienen como que un dote tan societario, tan comercial, y lo regulaba el Código Civil. Y por otro lado tenían las sociedades netamente comerciales, por así decirlo, ¿no? Como la sociedad anónima en sí, o la sociedad en comandito, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, en donde sí había, o el dote de societario comercial era más fuerte, más empático, ¿no? Eran las sociedades mercantiles. Estas sociedades mercantiles estaban divididas en o reguladas en una ley de sociedades en específico. Tenían una regulación dispersa. Al final, lo único que los diferenciaba es que una era sociedad personalista con más fuerte dote personalista y otra era con más fuerte dote capitalista. Entonces, lo que hizo la nueva Ley General de Sociedades, la Ley 26887, es, oye, al final estos hacen actividades comerciales, tienen una estructura común, solo cambian en características de su estructura y su conformación, ¿no? Y la manera en cómo se manejan. Entonces, lo incorporó en un único cuerpo, que es la Ley General de Sociedades, ¿no? Antes se decía la nueva Ley General de Sociedades, pero ya tiene unos 20 años y un poquito más, que ya no está tan nueva tampoco, ¿no? Entonces, este es el cuerpo normativo que regula actualmente a todas las leyes, ¿no? Y que se aplica de manera general a todos los tipos societarios. Los ha consolidado. Y aplica, ¿no? Excepcionalmente también a otras leyes especiales donde se regulan tipos de sociedades, ¿no? Por ejemplo, las sociedades del Estado, ¿no? Donde hay sociedades en donde el Estado puede participar como accionista también. Y que es, por ejemplo, el único caso actualmente en donde esas sociedades pueden contar con un único accionista, ¿no? Que es cuando estamos en el Estado. Actualmente tenemos 7 tipos societarios, ¿ya? 7 tipos societarios. No voy a ahondar en el detalle de cada uno, voy a explicarlos de manera general. Igual les dejo las características para que ustedes lo puedan revisar después a mayor detalle. Pero es importante que sepan que hay 7 tipos societarios y de estos 7 tipos societarios son dos, ¿no? Son dos los mayores utilizados y los otros 5 prácticamente ya están en desuso. O sea, hay muy pocas sociedades distintas a la sociedad anónima y a la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? La sociedad anónima en sí se podría decir que esta sociedad con mayor dote capitalista, ¿no? Y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es un mix entre sociedad de capital y sociedad personalista. Tiene esta mixtura, ¿no? Y esto se ve en sus características. La sociedad anónima en sí tiene un capital conformado por acciones, ¿no? Y la sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene un capital también, pero ese capital no se divide en acciones, se divide en participaciones y tiene una estructura más cerrada, 2 a 20 socios como máximo, las participaciones se inscriben en registros públicos, toda modificación, todo cambio necesita esta formalidad
minuta, escritura pública e inscripción en registros públicos, ¿no? Tiene una coraza un poco más dura. Y a diferencia de la generalidad de las sociedades anónimas, uno sí puede saber quiénes son los accionistas o los socios, específicamente de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, porque están inscritos en registros públicos. En cambio, en las sociedades anónimas, esa inscripción se lleva en un registro interno, que es el libro de matrícula de acciones. ¿Ok? Actualmente son estos dos los tipos societarios más utilizados. Y dentro de la sociedad anónima, como ustedes saben, tenemos subtipos, ¿no? O formas especiales, como lo llama la ley. La sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. El protagonista, sin duda alguna, y que es mayor en número, es la sociedad anónima cerrada, ¿no? No hay duda de que la sociedad anónima cerrada, por la flexibilidad que ha tenido desde sus inicios, o sea, desde el inicio de su configuración, siendo una sociedad capitalista, pero que reconoce también que nuestra realidad societaria sí valora a las personas, sí valora a los socios, sí valora ese dote personalista que tiene y por ende le otorga una mayor flexibilidad para su funcionamiento interno y una cobertura al ingreso de terceros mediante establecimiento de limitaciones a las transferencias de acciones, ¿no? Y una flexibilidad en su funcionamiento le ha permitido ser la más querida, por así decirlo, dentro de nuestro ámbito societario peruano y la más elegida al momento de constituir una sociedad. ¿Ok? Después tenemos a la sociedad comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, ¿no? Alguien de ustedes, ¿no? Y si hay alguien de ahí, ha escuchado o ha identificado o ha contratado alguna vez con una sociedad comandita simple o una sociedad en comandita por acciones o ha constituido una sociedad de este tipo en el tiempo. Si hay alguien que lo haya hecho, sería genial saberlo, porque yo en todo este tiempo no me he cruzado con ninguna. O sea, eh, y es más, algo interesante sería buscar si en registros públicos hay inscritas algunas. Entiendo que sí todavía, porque en su momento se decidió mantenerlas porque habían sociedades que estaban constituidas como tal. Pero al día de hoy no sé si hay este tipo de sociedades todavía que sigan haciendo actividades económicas. O sea, si alguien te dice, oye, hay que constituir una sociedad, si bien es cierto, no, después de su diplomado pueden ir y decirle, tenemos 7 tipos societarios y estas son las bondades, características de cada una, al final las opciones se reducen a dos. O te constituyes una sociedad anónima o te constituyes una sociedad comercial de responsabilidad limitada. El hecho de tener como opción constituirte algo distinto a esto, está fuera de foco. O sea, nadie te diría, oye, constituyamos una sociedad colectiva o constituyamos una sociedad civil de responsabilidad limitada. Acá tienen que tener en cuenta cómo es el desarrollo evolutivo también de la economía, del comercio, de las relaciones entre empresas, empresarios, socios, directivos y de la evolución de la economía. Antes, estos eran los protagonistas, ¿no? Eran los protagonistas de la sociedad, del comercio, pero ahora han quedado tan en desuso que su sola regulación ya dentro del ordenamiento parece obsoleta, ¿no? Parece obsoleta y, digamos, la sociedad anónima sigue teniendo esta versatilidad en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Y si alguien quiere algo más conservador, puede optar por una sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Pero las demás sociedades ya quedan fuera de toda consideración, ¿ok? Entonces, tenemos estos 7 tipos eh, de societarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ámbito de aplicación del derecho societario, y veremos más adelante cómo esto tiene que ver con el derecho corporativo, el derecho societario y la Ley General de Sociedades que hemos visto se aplica a estas 7 formas societarias, ¿no? Sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedad civil de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva. ¿Ok? Se aplica a estas 7 formas. ¿No? Algo muy importante. Seguramente cuando he llevado su curso de derechos reales, les han dicho, los derechos reales son números clausos. Números clausos, claro, alguien que no es de derecho, bueno, y alguien que es de derecho le diría, oye, ¿qué hablas con números clausos? Es un término en latín, ¿no? Número cerrado. Significa de que, tanto como los derechos reales, no existen más derechos reales que aquellos regulados por ley, ¿no? Y creados por ley. En el derecho societario pasa lo mismo.
no existen distintos tipos societarios, ¿no? Diferentes a los creados por ley. Solo la Ley General de Sociedades y normas con rango de ley distintas o complementarias a esta establecen qué tipos societarios existen. No existen distintos, o sea, no es que alguien pueda decir, ah, ya, mira, yo me quiero crear un mix entre una sociedad anónima y una sociedad colectiva. Le voy a llamar sociedad anónima colectiva y le voy a aplicar las reglas de ambas o solo voy a elegir la aplicación de esta y la aplicación de otra. No, solo existen las que están y con la regulación que tiene la ley. Si bien es cierto, muchas de estas tienen un amplio ámbito para regulación, para autonomía privada, para poder dar sus propios términos, lo que está detrás, ¿no? Lo que está detrás de esto, de estas figuras es que exista predictibilidad. Predictibilidad tanto para las personas que van a constituir una sociedad. Si yo constituyo una sociedad anónima, sé cuáles son las reglas de la sociedad anónima. Si constituyo una sociedad comercial de responsabilidad limitada, sé cuáles son las reglas de una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Eso me da predictibilidad, ahorra costos de transacción. Porque imagínense tener que establecer todas las reglas aplicables a esa sociedad y tener que compartirlas con el mercado y que el mercado sepa o se aprenda el funcionamiento de cada sociedad que se le ocurra constituir a cada persona, sería un caos, ¿no? Y lo que se trata con la regulación, con la ley en general y más, con más razón con la ley en general de sociedades, es ahorrar costos de transacción, ¿no? Constituye tu sociedad y ponla en funcionamiento y ponte a facturar, básicamente. Entonces, el tener números clausus coadyuva a esta finalidad, ayuda para que las personas tengan certeza de qué es lo que están constituyendo y cuáles son las reglas aplicables. Algo importante es que esta ley general de sociedades se aplica de manera supletoria a otros tipos societarios creados. Uno de esos, muy particular, creado al apuro, ¿no? A patadas, por así decirlo, fue la sociedad anónima simplificada, ¿no? La sociedad, eh, la sociedad por acciones simplificada, ¿no? Que es como una especie de sociedad anónima, pero se simplifica en funcionamiento y se simplifica en constitución, pero al final termina siendo una suerte de sociedad anónima cerrada, con reglas más limitativas y cuya única factibilidad es poder inscribirse de manera más rápido y no cumplir determinados requisitos, pero al final le aplicas de manera general toda la ley general de sociedades. Entonces, la ley general, ¿no? En sí se aplica a este tipo de sociedades también. Sí, dentro de nuestro ordenamiento es sociedad anónima cerrada simplificada, creo, pero la denominación en sí, o sea, que no es exclusiva del derecho peruano, es más, ni siquiera lo hemos creado acá, ¿no? Viene ya de Colombia y a su vez de Francia, es sociedad anónima simplificada, ¿no? O sociedad por acciones simplificada, que es lo que trató de hacerse al final, ¿no? Crear una suerte de simplificación que pudiese funcionar, pero al final, teniendo una sociedad anónima cerrada, tan versátil como la que tenemos, o sea, no tiene sentido ponerle algo ahí igualito, lo mismo, pero que solo tiene unas características o bondades en cuanto a su constitución y después para que puedas ampliar, te puedas ampliar tu operación, tu funcionamiento, tengas necesariamente que adecuarte nuevamente a un tipo ya existente, ¿no? Un segundo. Ya, entonces, la Ley General de Sociedades aplica de manera supletoria a este tipo de sociedades también específicas que hay, ¿no? Entonces, concluyendo un poco sobre el ámbito societario, sobre las sociedades, los tipos de sociedades y el derecho societario, acá tenemos una primera definición que nos va a ayudar a delimitar qué entender por derecho corporativo. Y esto comienza con el derecho societario, que el derecho societario no está directamente vinculado a la sociedad y directamente vinculado a la sociedad en su aspecto interno, por así decirlo, en su aspecto de nacimiento, vida y culminación, ¿no? Así como el derecho de personas, ¿no? Es a las personas naturales, a nosotros, y regula una serie de factores, el derecho societario regula el nacimiento, vida y culminación de la existencia de una sociedad anónima. Regula la manera en cómo una sociedad anónima o sociedades en general se constituyen, ¿no? Cómo éstas aumentan, reducen su capital en el tiempo, ¿no? Cómo pueden transformarse, pueden fusionarse, pueden escindirse y eventualmente en el tiempo pueden cambiar de objeto social, de rubro y
en caso les vaya bien o mal o culminen ya su actividad comercial, puede disolverse y liquidarse, que en otras palabras es extinguirse, dejar de existir. Entonces, el derecho societario nos va a decir cómo es este camino en la vida de esta sociedad, ¿no? Y cuáles son los órganos que lo conforman, Junta General de Accionistas, directorio, gerencia, a su vez, qué reglas mínimas le son aplicables a estos órganos y cuál es la interacción entre estos órganos y la sociedad misma, ¿no? Entonces, eso es el derecho societario, esa es la regulación del derecho societario, ¿ok? Que, como les dije, al ser las sociedades los principales actores dentro del ámbito comercial, ¿no? Al ser las principales empresas, termina siendo el génesis de toda la interacción comercial, de toda la interacción económica, porque al final una sociedad interactúa con otra sociedad, interactúa con otra sociedad, ya sea comprando, vendiendo, contratando, ahí se crean relaciones comerciales y se desarrolla el comercio y la economía. Entonces, esta serie de interacción que se da posteriormente surge inicialmente con el nacimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, es por eso que el génesis de toda esta interacción es el derecho societario, ¿no? Pero ahí no queda, ¿no? El derecho societario nos dice, nos analiza este ámbito interno principalmente del funcionamiento de una sociedad, de su nacimiento y funcionamiento. Pero ahí no queda, porque estas sociedades no nacen única y exclusivamente para existir per se, sino nacen para desarrollar actividades económicas y están destinadas a necesariamente interactuar con los demás agentes económicos. Entonces, esa interacción escapa al derecho societario, ¿no? Escapa al derecho societario. Y ahí es donde entra el derecho corporativo, ¿no? El derecho corporativo que es básicamente este ámbito de regulación, este ámbito jurídico del derecho en donde no se ve únicamente a la sociedad en su ámbito interno de nacimiento, sino se ve a la sociedad en su ámbito de interacción con otros agentes económicos, con otras sociedades y en la serie de relaciones jurídicas y comerciales que ésta crea en el tiempo para poder llevar a cabo su objeto social, desenvolver sus actividades económicas y generar ganancia en el tiempo y con ello que la economía siga creciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del derecho corporativo, ¿no? A mí me gusta verlo desde dos ámbitos. El ámbito interno, ¿no? Que necesariamente acá se conjuga con el derecho societario es parte del derecho corporativo, que es este primer ámbito de funcionamiento interno, ¿no? Donde el derecho corporativo regula la creación, funcionamiento, transformación, disolución o extinción de empresas, ¿no? Empresas o corporaciones que mayormente o exclusivamente suelen ser sociedades dentro de nuestro ámbito. Esto es el foco interno, ¿no? Pero ahí no queda el derecho corporativo. El derecho corporativo busca estudiar, analizar y regular las interacciones que van a tener estas sociedades. Cómo interaccionan las sociedades, interaccionan mediante contratos, interaccionan con entidades públicas mediante el pago de tributos, la generación de esquemas de planificación fiscal, ¿no? Se relacionan con entidades financieras también para tener financiamiento para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Para llevar a cabo su operación comercial, para ampliarse, ¿no? Se desarrollan y se relacionan con otras empresas para formar esquemas de colaboración empresarial, ¿no? Ya sea fusionándose, celebrando mayores contratos, como vimos, los contratos asociativos, contratos de franquicia, por ejemplo, contratos de know-how, una serie de interacciones adicionales que permiten a los actores económicos interactuar entre sí. Y tienes todo el ámbito regulatorio también que le pueda aplicar específicamente a la empresa dentro de la cual estés, ¿no? Entonces, primera definición, derecho societario regula este ámbito interno. ¿El derecho corporativo es derecho societario? Sí, es derecho societario también. ¿Pero es exclusivamente derecho societario? No, no es solo derecho societario. Es derecho societario más toda esta interacción que puede tener las sociedades con los distintos agentes económicos, y por agentes económicos no hablamos solo de empresas, sino también hablamos de entidades del Estado y entidades no gubernamentales eventualmente, y personas naturales en sí mismo también, ¿no? Que somos parte de este enfoque. Por ejemplo, el derecho consumidor. Derecho consumidor es derecho corporativo también, ¿no? ¿Es derecho societario? No es derecho societario, ¿no? Hay interacción con otras ramas del derecho en el ámbito corporativo.
las hay. El ámbito corporativo o el del derecho corporativo no es una rama pura, por así decirlo, ¿no? Sino es una rama que engloba a su vez distintos subtipos de ramas del derecho, ¿no? Y no es exclusiva, sino también tiene conjugaciones, ¿no? Tiene intersecciones, ¿no? Con otras ramas del derecho, ¿ya? Veamos, por ejemplo, cuáles son algunos de los principales aspectos que vemos dentro del ámbito corporativo. Ya, y ahorita explico el tema del derecho empresarial, ¿ya? Del derecho empresarial. Entonces, veamos qué engloba el derecho corporativo, ¿no? Y cómo esto se relaciona o no se relaciona con el derecho empresarial o a qué llamamos derecho empresarial, ¿ya? El derecho corporativo, principales aspectos del derecho corporativo. Ya vimos, el ámbito societario, la constitución de empresas, ¿no? ¿Qué hace un abogado corporativo? Por ejemplo, el abogado corporativo te ayuda a elegir el tipo societario que mejor vaya a calzar para tu negocio, que mejor vaya a calzar para tus socios o accionistas y que mejor vaya a funcionar en el momento que estás y en el tiempo, ¿no? Y una vez constituida, te ayuda a que pueda funcionar al gobierno corporativo que tenga esta sociedad, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre accionistas, directores, administradores, el funcionamiento de la junta, funcionamiento de gerencia, funcionamiento del directorio y asegurando que las finalidades y los roles que tengan cada una de estas empresas se cumplan en el tiempo, ¿no? Y no hayan por ahí afectaciones que puede quebrar esta finalidad de una empresa. La finalidad de una empresa es generar lucro, generarle réditos a sus accionistas, respetando los derechos que sostenga y ahora también hacia el exterior, respetando la normativa estatal que haya, la normativa aplicable, aplicando criterios de sostenibilidad también y de buena gobernanza en general dentro del ámbito, ¿no? Porque la empresa, más allá de ser constituida por personas, termina desenvolviendo un rol importante dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito comercial y dentro del ámbito relacional también del Estado, ¿no? Y de un país en específico. Entonces, el ámbito corporativo también, de buen gobierno corporativo, entra también dentro del ámbito del derecho corporativo y es parte de lo que hacemos los abogados societarios o corporativos. Otro punto importante, y que esto ya escapa también únicamente al tema societario en sí, sino es que la manera en cómo nos vinculamos jurídicamente y comercialmente es mediante contratos. O sea, prácticamente toda interacción entre empresas, agentes económicos, se hace mediante contratos, ¿no? Y contratos pueden ser entre personas naturales, pero no hay manera en que empresas, ¿no? Tengan interacción sin tener un contrato por medio. Y ese contrato puede ser un contrato escrito o un contrato no escrito, ¿no? Dependiendo del nivel de sofisticación en el cual está esa sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vaya y compre en la tienda, ¿no? Un caramelo, obviamente estoy celebrando un contrato de compraventa ahí, pero no va a haber contrato por medio. Distinto es si yo compro una línea comercial, ¿no? O una línea telefónica, ¿no? Ahí sí hay un contrato de por medio, me lo mandan y lo firmo. Apertura una cuenta bancaria, hay un contrato por medio. Pero distinto es que si una empresa va a una entidad financiera y quiere tener un financiamiento de por medio. Para ese financiamiento no solo te va a decir, oye, ya firma acá este tu contratito, sino va a haber eh, si es un financiamiento, imagínense, en 10 millones de dólares, va a haber un contrato de por medio en donde ambas partes van a tratar de cubrir los riesgos que vaya de por medio. Si va a haber empresas, por ejemplo, una le va a suministrar productos a la otra, u otra le va a suministrar materia prima, o le va a vender bienes, o le va a vender servicios. Obviamente, todo eso se hace mediante un contrato que regule la multiplicidad de riesgos que se podrían presentar. Entonces, esta interacción ya no es una interacción societaria, no es que cómo funciona la junta, cómo funciona el directorio, buen gobierno corporativo. Sí, una parte tal vez, pero ya es un ámbito también ya de negociación y de asignación de riesgos y de ver la manera en cómo estos riesgos se plasman en el contrato y tienen un equilibrio, un balance entre ambas partes. Entonces, el derecho corporativo regula también todo este fenómeno de contratación empresarial, que es la manera en cómo interactúan las empresas. Un abogado corporativo también asesora en este ámbito, asesora en el ámbito de contratación comercial. ¿Ok? Un punto muy, muy importante y que suele ser un ámbito de mayores, dentro de todo lo que hay de mayor especialización dentro del ámbito del derecho corporativo,
son los M&As, ¿no? O las fusiones y adquisiciones de empresa. Entonces, acá ya no se trata tan solo de funcionamiento, de extinción o de una simple transformación o a una operación interna que pueda darse en una sociedad, sino se trata de la manera en cómo las sociedades pueden crecer, cómo las sociedades se pueden repotenciar, pueden generar sinergias entre ellas para ampliar sus operaciones, para ahorrar costos, para absorber a un competidor, para tener una mejor posición en el mercado y una serie de fines que se pueden lograr. Entonces, aquí ya no se trata de ir y me compro un carro, ¿no? Si me compras un carro, si compras un terreno, sabes mínimamente cuáles son los riesgos. Acá se trata de ir y comprar un ente en marcha, un ente vivo, que es una sociedad. Una sociedad es como un ser viviente que tiene toda una interacción patrimonial, toda una interacción humana, toda una interacción en funcionamiento. Entonces, es comprarte a esa sociedad, si bien es cierto, claro, vas a comprar acciones o vas a comprar activos, pero al final estás adquiriendo todo un paquete de un ser vivo, ¿no? De un ser vivo, jurídicamente hablando, que tiene una dinámica de análisis, de evaluación y de concretización del negocio que es distinta a comprarte un simple activo. Entonces, hay una serie de especialización que se requiere en este ámbito también y que no solo abarca el aspecto legal, ¿no? El aspecto de conocer cómo funciona la sociedad, el aspecto contractual de saber, oye, cómo asignas tus riesgos, qué es una resolución, sino en conocer también aspectos económicos y financieros, contables, para saber cómo está esa sociedad, qué riesgos has identificado, cómo esos riesgos pueden impactar en el precio de esas acciones de esa sociedad, cómo la operatividad misma de la sociedad puede influir en que ese precio que estás pagando ahorita se caiga o suba. Y algo súper importante ya de cara a nosotros, los abogados que regulamos estas operaciones, es cómo asignas y regulas todos estos aspectos para establecer el precio de compra de esa sociedad y cómo eventualmente ese precio de compra se puede ajustar o no en el tiempo. Y hay una serie de regulación y de cláusulas aplicables con lógica legal, con lógica económica, que buscan cubrir toda esta serie de aspectos. ¿Por qué? Porque cuando compras una empresa, estás comprando un ser viviente que puede cambiar de un día para otro. Entonces, toda la interacción que existe en una negociación de este tipo es muy amplia, muy rica y dependiendo del ámbito en el cual estés, va a requerir una mayor especialización misma y de por medio podrían haber aspectos regulatorios también. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, de compras o fusiones y adquisiciones que caen dentro del ámbito de aprobaciones previas del regulador de Indecopi, por ejemplo, cuando se vaya a afectar la competencia o hay alguna afectación adicional a las posiciones de mercado que puedan haber, ¿no? Entonces, eso ven también los abogados corporativos. Eso está dentro del ámbito del derecho corporativo, ¿no? Entonces, si creían que derecho corporativo es solo derecho societario, no es solo derecho societario, hay mucha más interacción de por medio. Otro punto, cumplimiento normativo o compliance, ¿no? El compliance que está tan de moda en esta época comenzó como un compliance penal, como un compliance aplicado a personas jurídicas en vista de posibles delitos que se podrían cometer y que los órganos de gobierno o inclusive los accionistas eventualmente podrían responder por estas afectaciones que hayan. Ahora el compliance está de moda y qué bueno que sea así porque hay una conciencia mayor por parte de los accionistas, de gerentes, de directores de empresas, que el cumplir con la ley, ¿no? E ir más allá del cumplimiento de la ley, ¿no? Y adoptar buenas prácticas es algo que beneficia a las sociedades, que beneficia a todos los entes involucrados. Y no se trata tan solo de no cometer delitos, sino se trata de ir más allá de la ley en todo ámbito de regulación, en el ámbito regulatorio, en el ámbito de consumidor, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito tributario y en el ámbito del sector que se te sea aplicable. Entonces, no se trata ya solo de, oye, me resguardo, me cuido porque puedo incurrir en algún delito y la sociedad puede verse afectada. No, es cumplimiento a cabalidad de la normativa, que per se deberíamos cumplirla, pero es también ir mucho más allá de ahí y adoptar buenas prácticas que me vayan a posicionar y me vayan a tener una mejor cobertura dentro del ámbito empresarial, ¿no? Entonces, eso es derecho corporativo también. Abarca única y exclusivamente derecho societario, derecho penal, no, acá el ámbito se abre. Derecho consumidor, no competencia, mercado de valores, temas tributarios, laborales, terminan siendo de vital importancia en esta revisión. ¿Qué más tenemos en el ámbito corporativo?
propiedad intelectual y derecho tecnológico, ¿no? O sea, si bien es cierto, interactúan las sociedades, viven, ¿no? Nacen en el tiempo, hay una serie de protecciones que tienen, ¿no? Si la sociedad tiene un nombre comercial, entonces es digno que ese nombre comercial se proteja. Si tiene una marca, esa marca tiene un posicionamiento y tiene una lógica económica el que lo proteja y que los estados brinden protección, está dentro del ámbito corporativo también. ¿Tiene que ver con su constitución? No, tiene una lógica aparte que sí se relaciona con la existencia de la sociedad y con el desarrollo de su objeto social, sí, claro, se agota ahí, no, se agota ahí, hay mucho ámbito de especialización en el derecho de propiedad intelectual y marcario en general que permite que las sociedades puedan seguir creciendo en el tiempo y que tengan un rol adecuado dentro de la economía misma, ¿no? Tenemos resolución de conflictos, ¿no? Acá los abogados de derecho corporativo, tanto como negocian y ven de por medio contratos comerciales, también están habilitados para poder ver una controversia derivada de esos contratos, ¿no? Entonces, tener este mix de saber qué controversias se pueden dar te ayuda a su vez a saber cómo regular de mejor manera de tu contrato y viceversa, ¿no? Entonces, pueden darse arbitrajes, puede, dentro de una sociedad, no está libre de tener eventuales conflictos entre los accionistas mismos, entre los accionistas y los gerentes, entre los gerentes y el directorio, o incluso entre estos y un tercero, y aquí es donde sale el tan famoso arbitraje societario, por ejemplo, y eso está dentro del ámbito de abogados de derecho corporativo, que también no solo asesoran a los abogados, perdón, a los accionistas, gerentes o directorios dentro de su funcionamiento interno, sino eventualmente en la prevención y solución de los conflictos que vayan a tener de por medio. Algo importante acá, ¿no? Y que esto suele tener también un ámbito de mayor especialización, son los aspectos tributarios y financieros dentro de la sociedad, ¿no? Como ustedes saben, la elección del tipo societario, la manera en cómo te estructuras y el desarrollo de tus actividades económicas, si bien es cierto, te genera ganancias, pero esa ganancia también automáticamente te genera impuestos y tributos. Entonces, dentro del ámbito corporativo, parte de la estructuración corporativa es hacer la estructuración fiscal, la estructuración de planeamiento tributario que va a tener esta empresa para lograr mayores eficiencias en su funcionamiento y por ende en la ganancia que pueden tener los accionistas también, ¿no? Finalmente, la transformación y liquidación de estas sociedades que pueden tener, ¿no? Que es ya su salida del mercado. Entonces, si se dan cuenta, el derecho corporativo abarca una serie más de ramas y de factores relacionados con la existencia de la corporación, de la empresa y su interacción con los demás agentes económicos. Y es básicamente asegurar que en el tiempo esta sociedad nazca, tenga una buena interacción interna, cumpla sus finalidades, desarrolle y se te relacione con demás actores de manera segura, de manera que pueda potenciarla y que pueda permitir que genere más ingresos económicos y por ende mayor flujo para sus accionistas también, para los que los han constituido, y que esto lo haga de manera segura y resguardada en el tiempo, ¿no? Eso es básicamente a lo que nos dedicamos los abogados que trabajamos en el ámbito del derecho corporativo. Hay una buena pregunta, ¿no? Entonces, ya, ¿y el derecho empresarial qué es? ¿No? Porque creo que hasta acá, creo que medianamente ya estamos claros, ¿no? En qué es el derecho societario y qué es el derecho corporativo y que no son lo mismo, ¿no? A ver, manden una manito, un like o un comentario si hasta que está claro qué es derecho societario y qué es derecho corporativo, ¿no? Si está claro qué es derecho societario y qué es derecho corporativo, les explico qué es derecho empresarial o qué sería el derecho empresarial, ¿no? Porque, claro, al final va a decir, oye, derecho societario, derecho corporativo, derecho empresarial, derecho comercial, al final son lo mismo, o sea, es un tema de nomenclatura nomás, o sea, para que te haga bolas. Bueno, parece que sí está quedando claro. Entonces, ¿qué es el derecho empresarial? ¿No? El derecho empresarial engloba el fenómeno de empresa, ¿ya? El fenómeno de empresa. Y como hemos visto, el derecho corporativo y societario está principalmente enfocado en las sociedades, pero el derecho empresarial es un poco más amplio que solo las sociedades, ¿no? Es porque no engloba solo o únicamente el aspecto del fenómeno empresarial, que mayormente, como les dije, pueden ser las sociedades, sino que tiene un ámbito más amplio del fenómeno empresa, del fenómeno sociedad. Una sociedad, ¿cómo está conformada o compuesta? Una sociedad está conformada y compuesta principalmente, si vemos el aspecto corporativo, el aspecto societario, está conformada por accionistas, gerentes, directorio, en los casos que apliquen.
pero no es únicamente los que conforman a una sociedad. Una empresa en su funcionamiento, ¿qué necesita para funcionar? ¿Es suficiente con accionistas, con gerentes y con directores para que funcione? No, ¿no? O sea, ¿qué más necesita una empresa para funcionar? ¿Qué necesitaría? O sea, ¿qué es vital dentro de una empresa para funcionar? Claro, necesita suministros, necesita bien, necesita personal, necesita trabajadores. Entonces, es indesligable una empresa y sus trabajadores. O sea, una empresa sin trabajadores no existe, ¿no? Y no podrían haber trabajadores, en principio, sin una empresa. Y esa empresa puede ser una sociedad, puede ser una persona, puede ser un consorcio, puede ser otro ámbito. Entonces, el derecho empresarial engloba ámbitos mucho más amplios que el derecho societario y el derecho corporativo, porque mira el aspecto del fenómeno empresarial en toda su magnitud, no solo en su funcionamiento interno en cuanto a ámbito corporativo, no solo su funcionamiento externo en cuanto a interrelación con otros agentes económicos, sino también en su aspecto vertical y horizontal y transversal, porque mira a las sociedades y a las empresas en cuanto a su funcionamiento e interacción que tiene también con el aspecto de sus trabajadores, que es el derecho laboral. Mira a la sociedad en su interacción con las entidades estatales tributarias, ¿no? Por ejemplo, mira, engloba el derecho tributario también, ¿no? Entra un poco más también a ver el tema de entidades financieras, sistema financiero, cómo funciona el sistema financiero en sí y cómo esto se relaciona con las empresas. O sea, ya no ve a la empresa en sí, sino ve al sistema financiero, cómo está interrelacionado con las empresas en sí, ¿no? Y cómo entra este marco empresarial. Entonces, cuando hablamos de derecho empresarial, y esto seguramente lo pueden ver en las maestrías que tienen derecho empresarial, ahí ves no solo derecho societario, derecho corporativo, sino ves derecho laboral, ves derecho tributario, ves de regulación bancaria y financiera, ves derecho penal empresarial también, o sea, los delitos que están de por medio. Entonces, si tendríamos que hacer en tamaños, por ejemplo, el derecho societario es esto, el derecho corporativo es esto y engloba el derecho societario. El derecho empresarial es esto y alguna parte de derecho empresarial es derecho corporativo. Pero hay otra parte, ¿no? Que no es derecho corporativo, sino que es derecho laboral, penal, derecho tributario, derecho financiero, ¿no? Entonces, es más amplio, ¿no? ¿Y cómo esto se diferenciaría del derecho comercial? ¿No? El derecho comercial ya es lo más amplio que hay, ¿no? El derecho comercial te puede decir, y ahí con sus salvedades, ¿no? De que derecho comercial y derecho empresarial son lo mismo, ¿no? Pero el derecho comercial ya termina siendo o termina perdiendo un poco ya de protagonismo desde que se terminaron, ¿no? O dejaron de utilizar los códigos de comercio. Y eso parece un poco paradójico, ¿no? Porque nosotros todavía tenemos códigos de comercio, ¿no? A ver, acá Carlos dice, el derecho empresarial comprende legislación, competencia leal, prácticas restrictivas y publicidad, tal cual. El derecho empresarial es más amplio y también regula el funcionamiento de Indecopi, por ejemplo, ¿no? Indecopi como entidad. Y si te das cuenta, ahí también no hay una interacción únicamente privada, sino también estatal y regulación estatal de por medio. Y el derecho comercial, ¿no? El derecho comercial, muchos lo asimilan al derecho empresarial, ¿no? Pero el derecho empresarial es como que la denominación moderna y más abarcativa. Porque si tenemos en estricto el derecho comercial y se revisan cualquier manual de derecho comercial, va a haber casi todo lo que hemos mencionado, menos derecho laboral y derecho penal y derecho tributario. Eso se saca del derecho comercial, ¿no? Pero ya no suele ser utilizado. Actualmente el derecho corporativo es el que, en el ámbito al menos de asesoría empresarial, el que suele tener esta mayor cobertura, ¿no? Y a su vez hay especialidades en específico. Pero recopilando, ¿no? Derecho societario ve la sociedad en su funcionamiento interno, derecho corporativo ve a la sociedad no solo en su funcionamiento interno, sino también en su funcionamiento externo hacia demás actores y se involucra con otras ramas del derecho, y derecho empresarial ve todo el fenómeno empresarial en sí, ¿no? Y abarca más áreas del derecho que las indicadas previamente. Es como un macro, ¿no? Un macro derecho que tiene subespecialidades en sí, porque tendrán que reconocer que el derecho laboral es todo un mundo en sí mismo, que el derecho tributario es un mundo en sí mismo, la regulación financiera es todo un mundo en sí mismo también. ¿Ok? En Nicaragua no existe.
o en Nicaragua aún existe código de comercio, dicen. Sí, claro, hay lugares en los cuales todavía hay código de comercio. Acá pasa algo interesante y seguramente ustedes lo han visto en sus cursos de derecho, es que dependiendo la evolución política y social que tenga un estado, un país, en el tiempo han habido fenómenos de regulación legal, ¿no? O fenómenos eh, de codificación, ¿no? Y después de desregularización. Hubo un momento en que no habían normas, ¿no? Y habían normas específicas y cada una estaba en la costumbre o en leyes especiales. Y hubo un fenómeno, ¿no? Que comienza en los 1800, en el siglo XIX, ¿no? En Francia y en otros países, de codificación, donde dijeron, no, hay que codificar, hay que uniformizar, hay que hacer cuerpos que regulen todas estas situaciones. Y por eso es que se hicieron los códigos civiles, por ejemplo, los códigos penales, las constituciones y los códigos de comercio también, ¿no? Que es un acoplar una serie de prácticas y de regulaciones específicas que existían en el tiempo. Pero claro, lo que ha pasado con con los códigos de comercio es que, a diferencia de los códigos civiles, que el comercio ha evolucionado tanto, las relaciones comerciales han evolucionado tanto, que lo que estaba regulado en esos momentos ya se ha vuelto obsoleto. Entonces, lo que han ido en el tiempo haciendo las legislaciones, y eso ha pasado con Perú, con España, por ejemplo, han ido dando ya leyes especiales. Antes el Código de Comercio tenía las sociedades, tenía títulos de valores, tenía regulación de competencia, desleal, tenía consumidor y algunos temas adicionales más de contratos asociativos, por ejemplo. Por lo que ha pasado en el tiempo es que ya, Ley General de Sociedades, sacaste, pum, una nueva ley. Tema de consumidor, lo sacaste, una ley específica. Tema de títulos de valores, lo sacaste, una ley. Entonces ha ido quedado desmembrado en el tiempo porque ya ha quedado obsoleto. Y la nueva tendencia ha sido a la desregularización, es decir, a emitir leyes específicas que se pueden adecuar y modificar en el tiempo sin necesidad de modificarte un código. Porque modificarte un código, obviamente, es más costoso, más oneroso y más complicado que modificarte un código civil o una ley especial, ¿no? Que solo tiene impacto en la regulación de esa ley en específico. ¿Ya? Entonces, eso es en el derecho corporativo, ¿no? Un poco para ir sintetizando lo que hemos dicho, o sea, lo hemos adelantado, pero para ir avanzando y tal vez podemos tener una ronda de preguntas. ¿Por qué es importante el derecho corporativo? Creo que de todo lo que hemos hablado y mencionado a esto, ya se torna muy importante. En su ámbito interno, el derecho corporativo es importante porque permite esta separación de activos. Fundamental, si van a llevar a cabo una actividad económica, van a constituir una empresa, háganlo mediante una sociedad, formalícense, ¿no? Formalícense y eviten contingencias tributarias, contingencias laborales que podrían tener o cualquier otra, y ya saben qué es lo que tienen arriesgado. Se protege a las sociedades y se protege a los socios también, ¿no? Entonces, hay factibilidad ahí. Otro tema es que la sociedad, ¿no? Con este rol protagónico que tiene dentro de la economía, no solo ayuda a que la economía crezca, sino ayuda también a formalizarnos, ¿no? Si alguien se formaliza, constituye una sociedad, si la bodega de la esquina se constituye en una sociedad, ¿no? Ahí ya se formalizó, ya resguardó su patrimonio, separó sus activos, ¿no? Y este emprendimiento ya tiene mayor seguridad en el tiempo y si no funciona, no funciona, pero ya no habrá mayor afectación para ellos. ¿No? Entonces, permite que emprendimientos, empresarios, sociedades, de hecho, se formalicen y esto ayuda a la economía, a la formalización también. ¿Por qué? En el aspecto financiero van a poder acceder de mejor manera y con mayor seguridad al sistema financiero. El sistema financiero te va a prestar. En el ámbito tributario van a comenzar a pagar sus impuestos, ¿no? Y pagar impuestos no está mal. O sea, todos pagamos impuestos, ya sea directamente o indirectamente, y esos impuestos ayudan precisamente para que todo el Estado pueda funcionar de manera adecuada y cada uno de nosotros tenemos un rol en eso. Entonces, el decir, oye, no pago impuestos porque el funcionario se lo roba, no necesariamente es lo más adecuado, porque o pues puede ser robado, puede ser aplicado en la carretera que va a servir para que tú puedas llevar tu mercancía. Entonces, ese argumento de, oye, no pago impuestos porque funciona mal, deja de lado todo lo que sí funciona bien y para lo que sirven los impuestos, ¿no? Y desde el ámbito laboral también, ¿no? Si alguien se formaliza en una empresa, puede incorporar a los trabajadores o prestadores que tenga también dentro de un régimen formal donde también ellos pagan impuestos y tienen mayores beneficios y seguridad en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Entonces, el derecho corporativo, el derecho societario nos ayudan para ello. Y como hemos visto, recopilamos acá, ¿no? El derecho corporativo, ¿no? Se relaciona con otras ramas. Si dicen, oye, no, yo soy civilista y no, el derecho corporativo no me importa. O entonces pueden decir, oye, yo soy corporativista y el derecho civil, no,
de lejitos, pero no es así. O sea, en el ámbito del derecho societario y el derecho corporativo, la manera en cómo se regula y funciona una sociedad tiene que ver con derecho civil. La contratación empresarial es netamente derecho civil. Entonces, alguien tiene que saber derecho civil para manejar adecuadamente o desenvolverse adecuadamente en el ámbito corporativo, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el derecho corporativo, en su enfoque societario, y el derecho civil son dos de las manifestaciones más puras del derecho privado, es decir, de la autonomía privada de los particulares, de poder regular nuestras propias relaciones y decidir cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana y en el ámbito empresarial del sector económico, ¿no? También se relaciona con el derecho penal, no hay una serie de delitos, ¿no? Delitos empresariales que están dentro del ámbito corporativo y que se generan en el ámbito corporativo, ¿no? Lo que explicábamos, el compliance empresarial, los programas de cumplimiento tienen su ámbito de aplicación en sociedades, entidades corporativas. Entonces, si yo voy a querer aplicar un programa de cumplimiento para que el órgano de la Junta General de Accionistas funcione adecuadamente, para que la gerencia funcione adecuadamente, para que el directorio funcione adecuadamente, entonces yo tengo que saber cuáles son los roles y funciones de cada uno de ellos y cuál es la interacción, lo que pueden o no pueden dejar de hacer para saber y adecuar mediante un programa de cumplimiento el funcionamiento de este tipo de órganos, ¿no? Y a su vez saber cómo interaccionan con otros, ¿no? Entonces, el funcionamiento de estos órganos a la interna es indispensable para alguien que se va a dedicar al compliance empresarial también, ¿no? Que como les dije, está muy de moda y qué bueno que así sea. Con el derecho laboral, ya quedó claro, ¿no? El derecho corporativo, ¿no? Si bien es cierto, tiene su ámbito en esta regulación de los órganos a la interna y de su interacción a la externa, es cierto que los empleadores son el eje esencial de una sociedad, ¿no? Entonces, saber cómo se estructura y funcionan las sociedades también es un presupuesto indispensable para aplicar adecuadamente la normativa laboral, para saber qué responsabilidades hay de por medio y para saber qué impacto pueden tener los trabajadores, ¿no? Dentro del ámbito del desarrollo de la empresa también, ¿no? Entonces, tiene que existir un equilibrio necesario, ¿no? Entre las ganancias que la empresa tenga y los derechos que tengan los trabajadores de por medio, ¿no? Y conocer ambos ámbitos es indispensable para lograr este objetivo, ¿no? Entonces, con el derecho tributario, también, si bien el derecho tributario es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo, gran parte de la preocupación de las sociedades legítima y de los accionistas es, oye, ¿cuáles son las mejores maneras de implementar planes tributarios, ¿no? Que me permitan ser más eficiente con lo que gasto, con lo que compro y con la ganancia que yo voy a tener después en el tiempo, ¿no? Para que todo vaya acorde a ley y de la manera más eficiente también para los accionistas y sepan qué cosas pueden deducir, qué no pueden deducir, qué planes pueden aplicar, qué regímenes acogerse, las bondades de cada régimen que puedan tener. Entonces, si alguien quiere ser tributarista, obviamente va a tener que saber cómo funciona una sociedad, ¿no? Y cuál es el impacto que el derecho tributario puede tener dentro de estas sociedades, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que estamos ahí con el tiempo y tenemos unos 5 minutitos para preguntas, algunas reflexiones finales, ¿no? Queda claro que el derecho corporativo, ¿no? Nos permite en gran medida tener una mejor o mayor comprensión, acá se me pasó la J, una mayor comprensión de cómo funcionan las sociedades, de cómo funcionan las empresas en su ámbito externo, en su ámbito externo, en su ámbito de interrelación, de evolución en el tiempo y eventualmente de su culminación también, ¿no? Es importante, ¿no? Porque todos queremos que nuestro país crezca. Y si queremos que nuestro país crezca, sabiendo que hay bondades en constituir una sociedad, en formalizarse, ¿no? Esa formalización misma conlleva también un crecimiento de la economía, ¿no? Y una adopción a la formalidad en el aspecto tributario, financiero y laboral, que hemos visto con ustedes que es muy importante de tenerlo, ¿no? Y ese mayor movimiento de la economía genera mayor movimiento de interacción en todos, ¿no? Si una empresa se constituye y va a requerir un contador, va a requerir un abogado, va a requerir más asesores, pero a su vez estos también contratan a otras empresas y toda la economía comienza a circular y es así como se genera la riqueza, ¿no? Súper importante, ¿no? Si alguien creía que el derecho corporativo o que los corporativistas son un fenómeno aparte, o sea, a veces sí, suele ser, sí, son un bicho de aparte, pero es indispensable, o sea,
el ámbito en el cual nos movemos es un ámbito de empresas, es un ámbito empresarial. Y si alguien quiere tener un cabal conocimiento de cómo funcionan las empresas y de tener una adecuada interacción y aplicación de su rama del derecho específica, penal, tributario, laboral, financiero, competencia, consumidor, tiene que saber cómo funciona una sociedad, ¿no? Tiene que saber la manera en cómo se interactúa. ¿Quién te da esa interacción? El derecho corporativo, ¿no? Entonces, si conocemos derecho corporativo y, más importante, nos asesoramos adecuadamente por abogados corporativos, por asesores legales corporativos y sabemos cómo estos pueden interactuar con las demás ramas del derecho, obviamente las actividades económicas, las empresas van a manejarse de una manera más eficiente, menos riesgosa y más beneficiosa para todas las partes. ¿Ok? Dicho esto, eso era todo lo que le tenía preparado para ustedes en esta oportunidad. Nos queda unos 4 minutos para poder absolver alguna de las preguntas que tenga. Ya, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados participantes, si desean hacer alguna consulta en estos pocos minutos que nos quedan, pueden hacer su manito y pueden prender su micro también. Sí, a ver, comienzo con lo que están en el chat, que creo que lo he dejado un poco. A ver, dicen, ¿cómo merecido? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad irregular y una sociedad de hecho? Una sociedad, de hecho, es una sociedad que nunca se ha constituido. En cambio, una sociedad irregular es aquella que, habiéndose constituido, entra en causales de irregularidad porque debería disolverse o porque no debería estar funcionando como tal. En algún punto se pueden mezclar y pueden parecer lo mismo, pero propiamente una irregular es la que, siendo regular, se convirtió en irregular por alguna deficiencia. ¿Qué deficiencias? Lo van a ver dentro del desarrollo de este diplomado, no se preocupen. A ver, Eric Guerrero dice, irregular, ya inició su proceso de concesión, pero le falta cumplir con ciertos requisitos. De hecho, no cumple con requisitos legales. Sí, ve, justo ahí lo respondió. Eh, Valladares dice, ¿qué relación hay respecto del derecho corporativo y el derecho minero? Es interesante. Algunos podrían creer que no hay interacción, pero en realidad el derecho minero tiene una gran interacción con derecho corporativo, ¿no? Es más, una de mis socias ve derecho corporativo y va a estar, corporativo minero y va a estar en este diplomado también y les voy a explicar un poquito más de esta interacción, así que lo van a ver y te digo, hazle la pregunta también, pero te digo en primer aspecto, el aspecto de constitución de una sociedad minera es un poco más especial porque tiene mayores requisitos y mayores temas bueno, requisitos y condiciones aplicables a una empresa normal, y eso está regulado en la Ley General de Minería. Y también el ámbito de adquisiciones, fusiones y el análisis previo de due diligence que puede tener una empresa minera tiene características especiales al derecho corporativo también. Entonces, al final las mineras no son otra cosa que empresas y como empresas funcionan de esa manera, sino con una regulación especial aplicable. Pero al final del día, todo o casi absolutamente todos los actores caen en el derecho corporativo. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser empresas, ¿no? De ser empresas caen en el ámbito corporativo. Dices, ¿cuáles son las controversias más comunes que ven los abogados en derecho corporativo? Conflictos entre societarios, conflictos entre accionistas e incumplimientos de contrato. Irregularidad originaria y sobrevenida. Sí, esa irregularidad originaria y sobrevenida es la que mencionaba más arriba tu compañero, pero lo van a ver en la parte específica de disolución de sociedades. Rafael Antonio, a ver, vamos contigo. Sí, doctor, gracias. Bueno, tenía una consulta, por ejemplo, digamos que una sociedad anónima que es nueva, ha entrado recién en el mercado, que todavía no tiene suficiente conocimiento jurídico, digamos, ha realizado un servicio con un tercero, el cual no ha sido llevado con un contrato, no ha habido, únicamente ha sido cosa de palabra y mensajes, y ahora este Ajá. tercero se rehúsa a, digamos, a pagar lo correspondiente por el servicio adquirido. Y al no tener un contrato, ¿qué tipo de acciones podría realizar esta sociedad ante este tipo de situaciones cuando la deuda, digamos que ya han pasado 2 años desde los hechos? Sí, y aquí te explico algo en sencillo, o sea, es simple. Los contratos pueden ser formales o no formales, es decir, un contrato puede ser un papel, ¿no? Pero el hecho de que no haya papel no significa que no haya contrato. ¿Ok? El contrato es el acuerdo de voluntades, ¿no? El acuerdo de voluntades. Entonces, si tú tienes manera de cómo probar ese acuerdo, de cómo probar
que de que se han provisionado bienes, servicios y que ha habido pagos pendientes y esos pagos se han dejado de realizar en el tiempo. Entonces, ahí está tu contrato. Y tú puedes intimar a la otra persona, mándale una carta notarial indicando todos los antecedentes que tienes y la manera en cómo pruebas la existencia de ese contrato. Y en caso no te responda, lo invitas a conciliar y en caso no te responda, ya le inicias un proceso judicial. El juez no te va a decir, oye, no, muéstrame tu contrato. Tu contrato va a estar dentro de las pruebas que tú puedas demostrar que hay. Y obviamente van a haber coordinaciones, comunicaciones, van a haber transferencias y ahí está la prueba de la existencia de tu contrato. Ya, ojo con eso. Salvo que sea un contrato que sí requiere formalidad, por ejemplo, una donación de un bien inmueble, ahí sí ya estás más o menos frito pescadito. Gabriel, Mm. Doctor, buenas noches. Sí, con respecto al derecho internacional, ¿qué hacer cuando una empresa internacional quiere tener relaciones comerciales con una peruana? Por ejemplo, en el sentido de que entendemos de que algunos países tienen una regulación distinta a la de nosotros. Entonces, ¿qué ujú. estrategias podemos tomar o adoptar en estas relaciones comerciales para que ambas partes sean beneficiosos, ¿no? Sí, ahí depende mucho de dónde se va a contratar. O sea, si se va a contratar en Perú, en principio las reglas aplicables son las del ámbito peruano. Lo que se suele hacer cuando se contrata con empresas extranjeras es que además de adoptarse la regulación nacional, también se adoptan prácticas eh, propias de la sociedad con la cual estás contratando y también eventualmente prácticas que regulen a esa sociedad en su ámbito de aplicación en su país y que en principio no sería aplicable acá, pero que les permita a esa sociedad estar resguardada ante cualquier incumplimiento de ese contrato o ante cualquier vulneración o incumplimiento de la normativa que ellos tengan. Entonces, básicamente es, si va a ser aplicable en el ámbito de Perú y van a contratar en Perú, por regla general se aplica el derecho peruano. Pero como buenas prácticas se incorpora parte de las reglas que le sean aplicables a esa sociedad para que se vuelvan vinculantes para las partes también y la empresa con la que contratas se pueda mantener medianamente segura de que tiene un contrato que no solo regula el derecho peruano, sino que ha incorporado las buenas prácticas que maneje y también parte de la regulación que le pueda ser aplicable de manera obligatoria en su país. De esa manera se busca equilibrar ambos intereses, ¿no? Eso es lo que se suele hacer cuando se contrata con empresas del extranjero. Sí, bueno, dicho eso, creo que existe un comentario más acá. A ver. Las reglas del derecho internacional privado. Sí, eso sería para personas en sí o para otras. Bueno, creo que con eso hemos terminado. Estamos justo a tiempo. Me han robado 3 minutitos de la profesora, así que nada, gracias a todos por su interés, por su participación y seguimos con la segunda sesión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de todos los participantes y de nuestra institución, les expresamos nuestros más sinceros agradecimientos por su valiosa participación el día de hoy. Muchísimas gracias, ha sido un honor contar con usted. Que tenga una excelente No, noche. sí, gracias a ustedes. Como siempre es para mí una gran alegría poder participar con ustedes, poder estar en este tipo de sesiones y nada, parte de lo que hemos conversado y hablado acá eh, se va a desarrollar en mucho mayor detalle en las siguientes ponencias, así que les invitaría a que no falten, ¿no? Dicho eso, me despido, muchas gracias con todos.